Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 39. Dice así: ¿Cómo vivir en un ambiente hostil? Cientos de miles de cristianos se encuentran entre los que han huido de Irak y Siria en medio del extremismo y el conflicto islámico. Los cristianos se enfrentan a la amenaza de torturas sistemáticas y ejecuciones en masa. ISIS ha declarado al cristianismo como el enemigo número uno. Millones de cristianos viven en países donde son perseguidos por su fe. Muchos gobiernos tratan de controlar el crecimiento de la iglesia. Incluso en países tradicionalmente cristianos, a veces hay hostilidad hacia el cristianismo vibrante. La hostilidad hacia el pueblo de Dios no es algo nuevo. Con frecuencia la gente se siente amenazada por el éxito, el crecimiento y las grandes cifras. Puede que estés encontrándote con hostilidad en tu lugar de trabajo o incluso en tu familia por causa de tu fe. Los pasajes de hoy no solo resaltan la realidad de vivir en un ambiente hostil, sino que también apuntan a cómo sobrevivir y prosperar en medio de una oposición así. Ahora vamos a leer Salmo 19 del 1 al 6. Que dice así: las obras y las palabras de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emití palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su talamano. Se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos en su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Primer punto: estudia la revelación de Dios. Dios se ha revelado al mundo entero por medio de la creación. David dice que cuando miras al universo es obvio que hay un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Francis Collins, director del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de América, líder en la respuesta científica a la COVID-19 y ganador del premio Templeton 2020, dirigió en su cargo anterior como director del proyecto Genoma Humano, un equipo de más de 2.000 científicos que colaboraron para determinar las 3.000 millones de letras en el genoma humano. Nuestro propio libro de instrucciones de ADN. Él dijo: no puedo ver cómo la naturaleza podría haberse creado a sí misma. Solo una fuerza sobrenatural que está fuera del espacio y el tiempo podría haber hecho eso. La revelación de Dios en la creación está disponible para todos. Nadie está excluido de ella, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz imperceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegaron hasta los confines del mundo. Cuando contemplamos el mundo podemos ver la huella de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Se perciben claramente a través de lo que Él creó. A pesar de que Dios se ha revelado a sí mismo al mundo entero, una gran parte del mundo sigue siendo hostil a Él. Tómate un tiempo para estudiar la creación de Dios y darle gracias por ser quien es así, como para disfrutar todas las cosas bellas que Dios ha hecho. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque me hablas todos los días y las noches a través de la creación, y no hay discurso ni lenguaje donde tu voz no se oiga. Ahora vamos a leer Mateo 26 del 1 al 30. Dice así: el complot para prender a Jesús.
Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con vaso de albastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desprecio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Dice así: comprendo la solución de Dios. ¿Alguna vez te ha causado falsamente o traicionado a un amigo? ¿Alguna vez se ha confabulado la gente contra ti? ¿Has experimentado alguna forma de hostilidad personal? Dios experimentó todas estas cosas. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación, pero su revelación suprema es en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios mismo vino para ser parte de este mundo hostil, para hacer algo al respecto. En este pasaje vemos un destello de la solución de Dios, lo cual fue realizada por Él a través de la venida de la persona de su Hijo Jesucristo y su muerte por nosotros. Aún así, el mundo fue hostil incluso con Él. Primero, confabulaciones. No debería sorprendernos la hostilidad del mundo de hoy hacia Jesús y los cristianos. Jesús sabía que sería entregado para que lo crucificasen. Los sumos sacerdotes y los ancianos hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Jesús dice: a los 12, uno de ustedes me va a traicionar. Segundo, acusaciones. Cuando llegó a Jesús una mujer con un frasco de albastro
lleno de perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza, hasta los mismos discípulos vieron lo que había hecho por Jesús como un desperdicio. En este suceso hay algo profundamente conmovedor. Jesús es entregado por nosotros. El costo es mayor del que jamás podríamos imaginar y su muerte es inmediatamente. Un frasco de perfume caro es lo pertinente y aún así los discípulos se indignan por el desperdicio. La mayoría de la gente comprende tus obras de acción social, por ejemplo, en respuesta a la pobreza, pero encuentran más difícil de entender tu adoración a Jesús y todas las cosas asociadas a la misma. Ven estas cosas como un desperdicio y piensan que seguramente hay un mejor uso para tu tiempo y dinero. Pero Jesús ve las cosas de otro modo. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. La mujer mostró un amor por Jesús desmedido. Tercero, traición. Las cosas que llegaba a hacer la gente por dinero, Judas esperó la oportunidad para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Es difícil imaginar lo doloroso que tuvo que ser para Judas, que tuvo que ser para Jesús. Judas era uno de sus amigos más cercanos, alguien del círculo íntimo, uno de los 12 que había escogido. Sabía lo que haría. Uno de ustedes me va a traicionar. Jesús, a pesar de todo, por su extraordinario amor, en vez de rechazarlos a todos, muere por ellos. Durante una comida juntos, comienza a explicar el significado de su muerte mediante la partición del pan y el compartir del vino. Explicó cómo su sangre ha de ser derramada por el perdón de pecados. La respuesta de Jesús en un mundo hostil fue ser crucificado para hacer posible el perdón y la redención. Cada vez que recibas la comunión, se te recuerda tanto la hostilidad del mundo hacia Jesús como su amor por él mismo. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por tu extraordinario ejemplo de cómo vivir en un ambiente hostil. Gracias porque moriste para hacer posible el perdón y la redención. Ahora vamos a leer Éxodo 1. Y recuerda que lo estamos leyendo en la Reina Valera 1960. Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acostenca que viniendo de guerra. Que él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le dijo:
Cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces vive. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ahora vamos a leer todos estos nacimientos de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó sobre ella el niño, y lo puso en un carril a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio, y lo escondió en las arenas. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeáis a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Sefora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy y en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron
Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora vamos a leer Éxodo 3, llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grandeza visión, ¿por qué causa la zarza que no se quema? Viniendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estáis, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saquéis de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será una señal de que ya te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo yo a los hijos de Israel. Y les dijo, el Hijo de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me he enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así diráis a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre con él. Se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he venido y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la tierra de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, los cuales
podréis sobre vuestros hijos e hijas, y despojaréis a Egipto. Tercer punto, conoce quién es Dios. Moisés preguntó a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante? Dios le respondió diciendo: ¿quién es Él? Al final, la respuesta a nuestras preguntas y el problema no está en quiénes somos, sino con quién es Dios. Si preguntarás a un judío del siglo I quién fue la persona más grande que jamás vivió, habría respondido que sin lugar a dudas fue Moisés. Era la figura suprema en su historia. Les rescató de la esclavitud para vivir en libertad. Les dio la ley, el libro del Éxodo. Nos presenta la constitución de una nueva nación y nos presenta al hombre responsable de la misma. Un nuevo rey llegó al poder que no había conocido a José. El nuevo rey ignoraba el hecho que José había salvado a Egipto. La gente se olvidó rápidamente del bien que el pueblo de Dios había hecho en el pasado. El gobierno comenzó a oprimirles y despiadadamente mediante trabajos forzados. Clamaron pidiendo auxilio y sus gritos desesperados llegaron a oídos del Dios. A lo largo de la historia, la gente ha intentado liberarse del pueblo de Dios, pero nunca lo ha conseguido. Cuando más los opriman, más se multiplican y se extienden. Incluso hoy en día, la iglesia suele multiplicarse y propagarse cuando es perseguida y oprimida. Moisés era el nieto adoptivo del faraón, un príncipe poderoso. Una abundancia de dinero, sexo y poder tuvieron que estar a disposición de Moisés, pero en vez de eso eligió resistir a la hostilidad, obedeció el llamamiento de Dios y eligió identificarse con el pueblo de Dios, el cual era un grupo de gente a la que aquellos de alta alcurnia como Moisés miraban con desprecio, una nación esclava. Con los lentes del Nuevo Testamento vemos cómo Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los hemisferios placeres del pecado. Consideró que él aprobió por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. No fue una elección fácil, pero al final obedeció el llamado de Dios y se enfrentó a un mundo hostil. El reconocimiento de quién es Dios estaba en el modelo de su obediencia. Dios se reveló a sí mismo a Moisés de diferentes maneras. En estos versículos y le prometió: yo estaré contigo. La revelación de su nombre fue particularmente significativa, pues el nombre de una persona se entendía como una declaración de carácter o naturaleza de esa persona. Dios se revela a sí mismo como yo, el que soy. La única manera en la que Dios puede ser descrito al completo es la referencia de sí mismo. Este hombre declara la grandeza única y naturaleza eterna de nuestro Dios. Este nombre, en su forma contraída, se convierte en el nombre por el que Dios es conocido a lo largo del resto del Antiguo Testamento. En hebreo es Yahweh, normalmente traducido al español como el Señor. La consecuencia obediencia de Moisés a Dios estaba enraizada en su comprensión acerca de quién es Dios. En efecto, Dios le dice a Moisés que no se preocupe de la hostilidad con la que tendrá que enfrentarse. Todo lo que importa es que yo soy el que soy. Está con él. Él es suficiente ante todos tus miedos, ansiedades y desafíos. Cuando sabes que yo soy el que soy, está contigo, puedes relajarte y estar en paz. Jesús dijo: antes de que Abraham naciera, yo soy el grande, eterno y suficiente. Yo soy. Se ha acercado a nosotros en Jesús y ha prometido estar con vosotros. Cuando sabéis que yo soy el que soy, estaré contigo.
puedes relajarte y estar en paz. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, enséñame a seguir el ejemplo de Moisés y preferir ser maltratados con el pueblo de Dios a disfrutar de los hemisferios de placeres del pecado. Por un rato, ayúdame a ver el aprobio por causa de Jesús como una mayor riqueza que nada de lo que el mundo pueda ofrecer. Ahora vamos a leer Pipañae. Moisés debió su vida, entre otras personas, a 5 mujeres valientes. Cifra y Fua desafiaron a Faraón, salvaron la vida de cientos de bebés varones. La hermana de Moisés, Miriam, actuó inteligentemente al buscar a la propia madre de Moisés para que lo cuidara cuando la hija de Faraón lo descubrió entre los juancos. La madre de Moisés transmitió una gran fe a sus 3 hijos, Moisés, Aarón y Miriam. Y lo más sorprendente, la hija de Faraón tuvo compasión de Moisés y la rescató. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres. Y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.